Les quiero compartir con ustedes esta breve presentación donde hablamos acerca de la importancia de la epigenética en la enfermedad y por supuesto también de la homeopatía. Por Obate Duane, que en este caso soy yo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es la epigenética, porque probablemente es un término que no se ha escuchado o se ha escuchado poco. Es muy novedoso, la verdad, pero sobre todo cómo nos afecta eh, esta herencia en el desarrollo de diferentes patologías o enfermedades, tanto físicas como mentales. La epigenética es un campo de estudio en biología que se refiere a cómo el ambiente y otros factores pueden influir en cómo funcionan nuestros genes, por supuesto sin cambiar la secuencia del ADN en sí mismo. Hoy en día, la epigenética también se relaciona con cambios hereditarios que no se deben a alteraciones en el ADN. Esto significa que ciertos factores ambientales pueden influir en cómo se activan o desactivan genes sin cambiar la secuencia genética básica. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros estamos conectados a una cadena de ADN de nuestros antepasados de muchas generaciones arriba. Evidentemente podemos tener ubicado el gran parentesco que podemos tener con nuestros abuelos, con nuestros padres, incluso si conocemos a nuestros bisabuelos, pero ya hablando de tatarabuelos o generaciones más arriba, probablemente ya no conocemos su historia, ya no sabemos qué pasó con ellos, qué fue lo que vivieron, pero ¿qué creen? Que el ADN sí lo sabe, que en nuestro ADN hay muchísima información que está codificada. Y la epigenética dice entonces que esa información que está codificada en nuestro ADN, que puede ser incluso de hasta 8, 10 generaciones arriba de nosotros, que son historias que ya no conocemos, que a lo mejor fueron personas que tuvieron que emigrar porque se enfrentaron a una guerra, que tuvieron que vivir extrema pobreza, que vivieron algún trauma, algún abuso, como muchas veces pasa, como en el caso de las mujeres, abusos sexuales, muertes de los hijos. Todo esto son traumas, son shocks que no sabemos, no conocemos esas historias, pero están guardadas en nuestro ADN. Entonces, el ambiente en el que nosotros vivimos y cómo respondemos a ese ambiente puede generar que estas memorias se activen o se desactiven. Y en memorias que son increíblemente dolorosas y que son de alguna manera tragedias, pueden desencadenar ciertas enfermedades. Eso es lo que postula este campo de estudio llamado epigenética. Ahora, en esta investigación breve se mencionan algunos personajes importantes. Por supuesto, si vamos a mencionar la homeopatía, tenemos que mencionar a Samuel Hahnemann, quien fue un médico alemán conocido como el padre de la homeopatía. Nació en Meissen, Alemania, y estudió medicina en Leipzig. Hahnemann cuestionó las prácticas médicas convencionales de su época y desarrolló el principio de similia similibus curentur. Lo similar se cura con lo similar, que es la base de la homeopatía. Publicó su obra fundamental en 1796 y dedicó su vida a desarrollar y promover este sistema médico alternativo. Justamente la homeopatía lo que hace es enfrentarnos, no evadir, no esconder,
porque la naturaleza no se comporta de esa forma. La naturaleza enfrenta. Entonces, la enfermedad se cura enfrentando precisamente la misma enfermedad y este sistema que ha sido cuestionado y que incluso en algunas ocasiones también se ha tachado de ser un placebo, pues ha dado dentro de muchas investigaciones resultados increíbles. Ahora en esta plática intentamos ver precisamente cómo la homeopatía trabaja directamente con la epigenética, con esta información que tenemos codificada en nuestros genes. También se menciona en esta investigación a Khuda Bush, el profesor Anisur Rahma Khuda Bush, profesor en el Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular, en el Departamento de Zoología, en la Universidad de Kalyani, en India, ha realizado investigaciones innovadoras sobre esta influencia de la homeopatía en la epigenética. Khuda Bush es algo así como un centro de investigación. Ha publicado casi 150 artículos científicos en revistas médicas revisadas por pares relacionados con la homeopatía. También vamos a encontrar a Fatark, el doctor Fatark, pionero de la homeopatía en Maharashtra, nació el 6 de septiembre de 1896. Se graduó en medicina en el Grand Medical College en 1924 y comenzó su práctica médica, pero no quedó satisfecho con el tratamiento alopático. Convencido por los escritos de Sir William Osler sobre la historia de la medicina, se cambió completamente a la práctica homeopática en 1932. Además de su práctica, empezó a trabajar en literatura homeopática. Contribuyó enormemente a la literatura homeopática con libros disponibles en 3 idiomas: inglés, hindi y marathi. Su libro Materia Médica es muy popular entre los estudiantes y practicantes. Tenemos también al doctor J. H. Allen, John Henry. John Henry Allen fue alumno de H. C. Allen, fue presidente de la IHA en 1900. El doctor Allen enseñó en el Harvard Medical College de Chicago. El doctor Allen murió el 1 de agosto de 1925 y tenemos libros como Enfermedades y Terapéutica de la Piel de 1902, los miasmas crónicos, Sora y Pseudosora en 1908 y los miasmas crónicos, Psicosis en 1908. El doctor Kent, que también es un referente de la homeopatía, James Tyler Kent, fue un médico estadounidense más conocido como el precursor de la homeopatía moderna. En 1897, Kent publicó una extensa guía sobre los síntomas de las enfermedades físicas y mentales humanas y sus preparaciones homeopáticas asociadas, titulada Repertorio de la materia médica homeopática, que se ha traducido a varios idiomas. Ha sido el modelo de muchos repertorios modernos utilizados en todo el mundo e incluso sigue siendo utilizado por algunos médicos homeópatas en la actualidad. Vemos entonces estas referencias. También haremos una mención de Rupert Sheldrake, que estudió ciencias naturales en la Universidad de Cambridge, donde recibió el Premio Universitario de Botánica. En 1963 fue a estudiar Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y recibió la beca Frank Knox. De nuevo en Cambridge obtuvo también esta titulación en bioquímica. Vamos a hacer una muy breve referencia a este personaje Rupert Sheldrake, pero sobre todo pues vemos que la mayoría de las personas que están involucradas en esta investigación que estamos presentando pues son personas ampliamente preparadas, ampliamente estudiadas en los temas y pues al final esto es una presentación para abrir la mente a considerar el estudio más profundo de lo que es la epigenética y cómo influye la homeopatía. Ahora sí, entremos en materia sobre epigenética y homeopatía. Dentro de las investigaciones que todos estos personajes hemos mencionado han podido realizar,
Se ha demostrado que los remedios homeopáticos, que son remedios altamente diluidos, tienen efectos biológicos medibles, es decir, han podido investigar los resultados a partir este impacto que tiene la homeopatía directamente en la memoria genética. Se ha observado que estos remedios homeopáticos pueden influir en la actividad de genes, pero también en proteínas específicas. Por ejemplo, en el caso de Kuda, Bush y Patak, propusieron una hipótesis según la cual los remedios homeopáticos podrían funcionar activando o desactivando genes a través de cambios epigenéticos, es decir, modificaciones que afectan cómo se lee y se expresa el ADN sin cambiar la secuencia genética. Imagínate que si nosotros heredamos un trauma, por ejemplo, de abuso sexual, esto puede desencadenar en generaciones sucesivas, por ejemplo, un cáncer de útero, ¿verdad? Además de tener latente ese dolor, esa memoria genética. ¿Qué pasaría si, según estas investigaciones que nos proponen estos especialistas, estas hipótesis, qué pasaría si de alguna manera a través del medicamento homeopático ese trauma se desvaneciera? Y nosotros en vez de interpretarlo como ese dolor y como esa tragedia, le diéramos otro sentido más adaptativo. Cuando nosotros como seres humanos logramos a tener una aceptación, una comprensión y una adaptación de las circunstancias, incluso traumáticas que podemos vivir, inmediatamente esto se altera, esta información genética se altera y al alterar precisamente esta memoria, evitamos el desarrollo de enfermedades hereditarias. En un estudio específico se investigó si un remedio homeopático diluido a la 30 potencia podría detener la división celular en células cancerosas de cuello uterino, es decir, impactaba la información de lo que son las células HeLa que están involucradas en el cáncer de cuello de útero. Este remedio se comparó con un control de placebo, que fue alcohol, y los resultados mostraron que el remedio a la 30 potencia pareció desencadenar cambios epigenéticos significativos al modular la actividad de una enzima clave llamada histona desacetilasa 2, algo que el placebo no logró hacer. Mencionan el placebo porque sobre todo mucho se acusa a la homeopatía, desafortunadamente, en ser un placebo. Aunque el placebo está presente en prácticamente todos los tipos de medicamentos y de terapias, y el placebo forma parte fundamental de la curación, en este tipo de investigación se comprueba que no es solamente el placebo lo que actúa, es decir, el placebo es finalmente que el paciente esté contento con su tratamiento, esté placentero, ¿verdad? Con el tratamiento que está llevando. Pero no es solamente eso. Hay que recordar que la homeopatía se rige por energía, energía que está altamente diluida. Esa energía es lo que nos abre la mente a considerar un panorama que probablemente no es del todo tomado en cuenta en la ciencia ni es suficientemente explorado, y es que la energía puede impactar, ¿verdad? De alguna manera puede alterar esta memoria genética y lograr que las células empiecen a tener una descodificación o empiecen a tener una lectura diferente de la que se ha venido heredando. Esto sugiere, por ejemplo, que el remedio homeopático podría tener un efecto específico en la regulación genética que ayuda en la lucha contra células cancerosas. En otro estudio se investigaron los efectos de diferentes diluciones de preparaciones homeopáticas en células humanas,
utilizando células RWPE-1, que son células epiteliales de próstata no cancerosas. Se expusieron a diluciones que variaban desde la potencia 3 hasta la potencia 30, así como a soluciones de disolventes como control durante 24 horas. Se compararon con células no expuestas para analizar cambios en la expresión de genes. Los resultados mostraron que incluso las diluciones más altas conservaron la capacidad de causar cambios significativos en la expresión genética. Esto significa que, por ejemplo, preparaciones extremadamente diluidas, como en el caso de la Apis mellifera, que es la abeja, tuvieron efectos observables en la actividad de los genes en células humanas. Al analizar las vías genéticas afectadas, se encontraron consistentes cambios en la expresión de genes en comparación con las células de control no expuestas. Además, también estos especialistas generaron otro estudio que reveló que los perfiles de expresión génica en células HeLa tratadas con medicamentos homeopáticos eran significativamente diferentes de aquellas tratadas con placebo. Esto sugiere que tanto los medicamentos como el placebo tenían efectos distintos en la activación de genes, algunos de los cuales están relacionados con el cáncer. Aunque los medicamentos estaban altamente diluidos, que hago un paréntesis porque altamente diluidos significa que el medicamento homeopático ya no contiene ninguna sustancia física, sino que contiene pura energía. Aún tenían la capacidad de afectar la actividad genética en una serie de reacciones, apoyando la idea propuesta por Kuda Bush de que los remedios homeopáticos podrían funcionar mediante mecanismos de regulación genética. Estos hallazgos subrayan cómo incluso en concentraciones extremadamente bajas, los remedios homeopáticos pueden influir en la expresión genética en células humanas, lo cual es crucial para entender su posible impacto terapéutico. Las modificaciones epigenéticas son cambios en cómo se activan o desactivan los genes sin alterar la secuencia del ADN, es decir, no se está modificando el ADN. Lo que se está modificando es la forma en cómo nosotros interpretamos esta memoria genética que puede de alguna manera esta emoción tan intensa puede desencadenar en nosotros enfermedades que son denominadas hereditarias, ¿sí? Entonces, si rastreamos, por ejemplo, en nuestros antepasados, precisamente vamos a suponer un ejemplo, las mujeres, abuso sexual, como a la cuarta o quinta generación se sigue repitiendo una enfermedad como cáncer de útero, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de nosotros entender cómo la homeopatía puede trabajar a esos niveles es que precisamente a la hora de específicamente trabajar con estos traumas y con esta emoción, se modifique la memoria epigenética y que de esta manera se modifique la interpretación que estamos teniendo de estos acontecimientos. Si eso cambia, entonces cambia también esta posibilidad de nosotros heredar también el resultado que es la enfermedad ocasionada por estas emociones intensas o estos shocks también. En el cáncer, estas modificaciones son comunes y muchos genes pueden permanecer en un estado de expresión alterado en las células cancerosas de Hydrastis canadensis, que estas investigaciones han sugerido que Hydrastis canadensis podría afectar las modificaciones epigenéticas en las células cancerosas. Se ha observado que preparaciones ultra altamente diluidas de remedios homeopáticos como glucosa a la 30 potencia, arsénico album a la 30 potencia, árnica montana a la 30 potencia,
pueden influir en la expresión de genes en bacterias, levaduras expuestas al arsénito de sodio o irradiaciones UV. Estos estudios sugieren que los remedios homeopáticos tienen propiedades específicas que pueden ser reconocidas por receptores celulares y actuar como señales para activar o desactivar genes relevantes. Esto indica una serie de cambios genéticos en las células. Vamos a recordar que la célula es el componente más pequeño de todos los órganos de nuestro cuerpo. Tenemos unos 70 billones de células, es decir, 70 millones de millones. El número de células de nuestro cuerpo es 4.000 veces mayor que la población de la Tierra, para que nos demos una idea de la tantísima información que nosotros conservamos en nuestra memoria celular. Lógicamente, las células están especializadas en funcionar de acuerdo a su propósito, pero el plano de las células siempre es el mismo, ¿verdad? Por cierto que también en las plantas esto es muy similar al de los animales y las personas. Cada célula de nuestro cuerpo tiene el mismo plano que está almacenado en el ADN. Cada una de nuestras células contiene este plano entero para todas las demás células del cuerpo. Cada una de las células tiene una memoria de datos de unos 2 gigabytes. De estos, solo se utiliza alrededor del 3% para almacenar información genética. De aquí la importancia de que tomemos conciencia que conservamos muchísima información que a veces no sabemos esa información cómo se está procesando, pero que la enfermedad y la sintomatología puede darnos una pista o una pauta del tipo de información que está conservada y guardada precisamente en nuestras células. Entonces, vemos que mientras los placebos no muestran un efecto tan positivo, porque finalmente son placebos, en investigaciones anteriores se han demostrado que la administración de medicamentos homeopáticos potenciados pueden sí alterar la expresión de numerosas proteínas de señalización en ratones de cáncer de piel inducido. Por lo tanto, podemos inferir de estos estudios que los remedios homeopáticos sí afectan el epigenoma, aunque aún no se comprende científicamente y completamente cómo, sobre todo por el poco interés que se ha dado a lo que es la investigación científica de la energía específicamente. Este es un área de investigación activa para determinar si estos efectos epigenéticos son temporales o permanentes y si podrían transmitirse a las generaciones futuras. Si nos vamos un poco a la parte de las investigaciones precisamente de Rupert Sheldrake, que son los campos mórficos y que pues nosotros proponemos que se pueda investigar también más sobre esta información que descubrió este personaje importante. Él dice en sus investigaciones que a través del campo morfogenético es posible transmitir intergeneracionalmente la memoria común compartida para todos los miembros del clan, hayan o no convivido en las mismas coordenadas espacio-temporales. Es decir, que los cambios que nosotros podamos realizar positivos dentro de las investigaciones de Rupert Sheldrake es posible que sí puedan ser permanentes y es posible que también puedan ser heredables, que de alguna manera se puedan impactar en las generaciones futuras, así como conservamos todo lo negativo, ¿verdad? Y todos los traumas y todas las emociones que se vivieron intensamente en nuestra memoria epigenética, todos estos cambios positivos que crean un campo mórfico o morfogenético puede tener desde este enfoque un impacto positivo precisamente a futuras generaciones. En muchos estudios y casos clínicos, aunque no se mencione explícitamente el término epigenética, se observa y se cita la transmisión de condiciones adquiridas por los padres a la descendencia a través de generaciones. Esto resalta la importancia de los factores ambientales y las tendencias hereditarias,
como las enfermedades similares o los traumas que pueden afectar la salud de varias generaciones. Por lo tanto, en la medicina homeopática es crucial investigar los antecedentes familiares y los eventos significativos en la vida del paciente, como enfermedades previas o traumas, ya que estos pueden influir en la elección del tratamiento y en los resultados esperados. Esto refleja cómo la homeopatía considera no solo los síntomas actuales del paciente, sino también su historia personal y familiar para proporcionar un enfoque integral de la salud. El doctor Hahnemann destacó la SORA como la causa principal de muchas enfermedades crónicas. En su libro El organón de la medicina, sugirió que administrar medicamentos homeopáticos antisóricos a mujeres embarazadas podría proteger a sus hijos de desarrollar estas enfermedades. Según Hahnemann, esto resultaba en niños más saludables y robustos. Los miasmas en la homeopatía representan predisposiciones hereditarias a enfermedades y pueden influir en cambios epigenéticos en el organismo. Estos estados crónicos hacen a una persona más susceptible a ciertas enfermedades. Según el doctor Kent, la presencia de miasmas crónicos puede predisponer a enfermedades agudas debido a la susceptibilidad de influencias externas. El epigenoma, que regula qué genes están activos o inactivos en respuesta a factores ambientales y experiencias de vida, es crucial aquí. Un epigenoma equilibrado expresa genes beneficiosos y silencia genes perjudiciales, promoviendo una salud óptima y reduciendo la susceptibilidad a enfermedades. Este concepto subraya cómo la homeopatía considera no solamente los síntomas que presenta un paciente en el momento actual, sino también cuáles son las predisposiciones genéticas y epigenéticas al abordar la salud de manera integral. La doctrina homeopática enseña que la enfermedad no es simplemente el resultado visible de una condición patológica como lo es, por ejemplo, un tumor, una lesión, sino que ahí se conservan raíces más profundas, precisamente raíces que tienen que ver con la memoria epigenética heredada. Según el doctor Allen, la patología no es la enfermedad en sí misma, sino más bien el resultado o la manifestación de procesos internos más complejos. Estos procesos que precisamente tienen que ver con la forma en cómo nosotros interpretamos. De hecho, el doctor Ken enfatiza una diferencia fundamental entre la visión homeopática y la alopatía sobre la naturaleza de la enfermedad. No se centra la homeopatía simplemente en los síntomas, sino en la historia que tienen precisamente estos síntomas. La homeopatía va a reconocer que hay algo anterior a esta enfermedad, que hay algo que está mucho más entretejido en las células y que ha dado como tal este resultado patológico. La homeopatía considera que los síntomas que manifestamos son un lenguaje complejo de la naturaleza que está utilizando para comunicar un desequilibrio emocional, histórico, genético, que está muy en el interior de los individuos. Según Kent, la patología nos muestra los resultados de la enfermedad, pero no proporciona el entendimiento completo de lo que realmente está sucediendo en el organismo. La verdadera comprensión radica en interpretar esa sintomatología completa del paciente que incluye no solamente los síntomas físicos observables, sino también los aspectos emocionales. En conclusión, se hace una invitación a investigar la intersección todavía más a profundidad entre la homeopatía y los mecanismos
epigenéticos, que no solamente podían enriquecer nuestra comprensión de ambos campos, sino también ofrecer nuevas perspectivas y oportunidades para avanzar en una medicina integrativa y personalizada, ¿verdad? Recordando que en la naturaleza no hay nada que sea exactamente igual. Aun cuando tengamos pacientes que sean 10, 15 pacientes con una misma enfermedad, cada uno ha desarrollado esa enfermedad de acuerdo a su propia historia. Y eso es lo que de alguna manera nos hace como homeópatas más conscientes de conocer a nuestro paciente a profundidad, escucharle, entenderle y poder ayudarle precisamente en esas historias y en esa memoria que ha dado como resultado una enfermedad.